¿Sabías que muchos de los inventos más avanzados del mundo antiguo siguen influyendo en nuestra vida diaria sin que siquiera lo notemos? En el top 5, el Anticitera, el primer computador. En las profundidades del mar Egeo, un descubrimiento arqueológico ha dejado a científicos y expertos en historia perplejos. En 1901, un equipo de buzos encontró, en un naufragio cerca de la isla de Anticitera, un artefacto que cambiaría nuestra comprensión de la tecnología antigua, el mecanismo de Anticitera. Este complejo dispositivo, que data aproximadamente del año 100 a.C., está compuesto por una serie de engranajes y ruedas dentadas, lo que lo convierte en uno de los artefactos más sorprendentes de la antigua Grecia. El Anticitera es considerado por muchos como el primer computador mecánico de la historia. Su función principal era predecir los movimientos astronómicos, como los ciclos del Sol, la Luna y los planetas. Los estudios han revelado que el mecanismo estaba diseñado para calcular las posiciones planetarias, los eclipses solares y lunares, y las fases de la Luna. Para lograrlo, empleaba un sistema de engranajes muy avanzado. El diseño del Anticitera refleja una tecnología de precisión que se adelantaba siglos a su tiempo, superando incluso a algunos de los avances mecánicos de la Edad Media. Los expertos han señalado que este artefacto demuestra un nivel de conocimiento matemático y mecánico en la antigua Grecia que, hasta su descubrimiento, se pensaba que no se había alcanzado hasta mucho después. Este computador primitivo desafía nuestra visión de la tecnología en la antigüedad y abre nuevas puertas para comprender la habilidad de los antiguos griegos en la creación de dispositivos complejos. A pesar de su antigüedad, el mecanismo de Anticitera sigue siendo un testimonio de la extraordinaria inventiva de los antiguos científicos y su capacidad para interpretar el universo que los rodeaba. En el top 4, el vidrio romano. Los romanos, conocidos por su destreza en la ingeniería y la arquitectura, también dejaron una huella indeleble en la historia de la tecnología con su innovador trabajo en el vidrio. A lo largo del Imperio Romano, se perfeccionaron diversas técnicas de fabricación de vidrio que transformaron no solo el arte de la cristalería, sino también la vida cotidiana de los romanos. La habilidad de los romanos para crear vidrio excepcionalmente claro y resistente fue un avance tecnológico que perduró siglos y que sigue siendo admirado hasta el día de hoy. A diferencia de las técnicas anteriores, que producían un vidrio opaco o turbio, los romanos desarrollaron un proceso que les permitió producir vidrio transparente, un material revolucionario para su época. Esta mejora en la calidad del vidrio les permitió fabricar una amplia variedad de objetos funcionales, desde recipientes de almacenamiento hasta decoraciones elaboradas. Uno de los avances más notables fue la creación de ventanas de vidrio. Aunque el vidrio era costoso y no se usaba comúnmente para ventanas en las viviendas de las clases bajas, los edificios públicos y las villas de los ricos comenzaron a utilizarlo. Además de la transparencia, los romanos perfeccionaron el vidrio soplado, una técnica que revolucionó la fabricación de objetos de vidrio. Esta técnica consistía en soplar aire en una burbuja de vidrio fundido. El vidrio soplado no solo era más eficiente que las técnicas anteriores, sino que también hacía posible la producción en masa de artículos de vidrio, lo que transformó la industria. El vidrio romano no solo era funcional, sino también una forma de arte. Los romanos decoraban sus piezas con intrincados diseños y técnicas de coloración, creando objetos tanto utilitarios como estéticamente agradables. Su destreza en el trabajo con el vidrio dejó un legado duradero, y muchas de las técnicas romanas siguen siendo la base de la fabricación de vidrio moderna. El vidrio transparente y soplado de los romanos no solo mejoró la calidad de vida en el Imperio Romano, sino que sentó las bases de la industria del vidrio tal como la conocemos hoy. En el top 3, la bomba de agua de Arquímedes, uno de los inventos más fundamentales para la agricultura y la ingeniería moderna, tiene su origen en la antigua Grecia, gracias a la brillante mente de Arquímedes de Siracusa. Este genio griego, conocido principalmente por sus contribuciones en la física y la matemática, también ideó una máquina que cambiaría para siempre la forma en que se gestionaba el agua en el mundo antiguo. La bomba de agua de Arquímedes, también conocida como tornillo de Arquímedes, es un dispositivo que, hasta el día de hoy, sigue siendo utilizado en diversas aplicaciones, especialmente en el campo de la agricultura y la ingeniería hidráulica.
El tornillo de Arquímedes es una herramienta simple pero eficaz diseñada para elevar el agua desde pozos, canales o cuerpos de agua a niveles más altos. Consiste en un tornillo inclinado dentro de un cilindro, de modo que al girar el tornillo, el agua es atrapada en los espacios entre las espiras y es elevada hacia arriba, saliendo por el extremo superior del tubo. Este mecanismo aprovecha la rotación para mover el agua, lo que lo convierte en un dispositivo de gran eficiencia energética, especialmente cuando se utilizaba con la fuerza humana o animal. Este invento tuvo un impacto inmediato en la agricultura. En un mundo donde la irrigación era clave para el cultivo de alimentos, el tornillo de Arquímedes permitió a los agricultores mover el agua de fuentes más profundas o de ríos a zonas de cultivo elevadas, mejorando así la productividad y eficiencia de la agricultura. Su sencillez y eficacia lo convirtieron en una herramienta esencial para diversas culturas, y aunque hoy existen tecnologías más avanzadas, el principio básico del tornillo de Arquímedes sigue siendo utilizado, especialmente en sistemas de riego de bajo costo en regiones agrícolas. El tornillo de Arquímedes no solo se utilizó para la agricultura. A lo largo de los siglos, también se empleó en la minería, en sistemas de drenaje y en la ingeniería hidráulica en general, demostrando su versatilidad y durabilidad. Aunque el dispositivo ha evolucionado con los avances tecnológicos, el principio fundamental ideado por Arquímedes sigue siendo una base importante para muchos sistemas de bombeo de agua en la actualidad. La bomba de agua de Arquímedes es un testimonio de la genialidad de los antiguos inventores y de la durabilidad de sus innovaciones, que continúan siendo relevantes miles de años después de su invención. En el top 2, el puente de cuerda inca. Los incas, conocidos por su vasto imperio y habilidades excepcionales en ingeniería, dejaron un legado notable en la construcción de puentes. Una de sus obras más impresionantes fueron los puentes de cuerda, una muestra de su avanzada ingeniería civil que desafiaba las convenciones de su tiempo. Estos puentes, construidos con fibras naturales, no solo eran funcionales sino también resistentes, capaces de soportar enormes cargas y resistir fenómenos naturales como terremotos. Los puentes de cuerda incas estaban hechos de fibras vegetales extraídas de plantas como el canelo, el chachacomo y el junco. Las cuerdas se tejían de manera compleja y fuerte, creando una estructura flexible pero robusta. Para garantizar su durabilidad, las cuerdas eran reforzadas y renovadas regularmente, una tarea comúnmente realizada por las comunidades locales. El proceso de fabricación era altamente especializado y se transmitía a través de generaciones, demostrando la destreza de los artesanos en la manipulación de materiales naturales. La principal característica de estos puentes era su estructura suspendida. En lugar de usar piedra o madera como los puentes tradicionales, los incas tejían cables gruesos que se anudaban entre sí y se colgaban de las rocas en las montañas o de otras estructuras de soporte. Estos puentes no solo cruzaban ríos caudalosos, sino que también se extendían a través de valles y barrancos en áreas montañosas, un terreno complicado y difícil de atravesar. La flexibilidad de las cuerdas permitía que el puente se balanceara ligeramente, lo que lo hacía más resistente a la fuerza de los vientos y a los movimientos sísmicos, algo crucial en una región propensa a terremotos como los Andes. A pesar de su aparente fragilidad, los puentes de cuerda incas podían soportar cargas significativas. Estos puentes eran usados no solo para el transporte de personas, sino también para el tránsito de mercancías a través de caminos incas que conectaban las diversas regiones del imperio. Los incas, como una civilización que valoraba la eficiencia y la conexión entre las diversas zonas de su imperio, crearon una red de puentes que facilitaba el comercio y la comunicación a gran escala. La ingeniería detrás de los puentes de cuerda demuestra la profunda comprensión que los incas tenían de los materiales naturales. Aunque muchos de estos puentes fueron destruidos con el tiempo, algunos sobrevivieron y continúan siendo un símbolo del ingenio inca. Hoy, los puentes de cuerda incas son un testimonio de la habilidad excepcional de esta antigua civilización en el dominio de la ingeniería civil. En el top 1, la máquina de vapor romana. Aunque la revolución industrial se asocia comúnmente con la invención de la máquina de vapor, lo cierto es que los romanos ya habían ideado una versión rudimentaria de este dispositivo mucho antes. Esta máquina, conocida como el Aeolipile o esfera de Herón, fue diseñada en el siglo I después de Cristo.
por el inventor griego Herón de Alejandría, un ingeniero y matemático que trabajaba en la corte de los emperadores romanos. Aunque no se usó en su tiempo de manera práctica, el aeolipile fue un hito en el desarrollo de la tecnología de vapor y podría haber adelantado siglos la revolución industrial si se hubiera aprovechado adecuadamente. El aeolipile era una máquina simple, compuesta por una esfera hueca que giraba sobre su eje gracias a la presión del vapor. Este dispositivo funcionaba mediante un calentador que convertía el agua en vapor, el cual se dirigía hacia los dos tubos que se encontraban en la esfera. El vapor salía a alta presión por los tubos, lo que hacía que la esfera comenzara a girar rápidamente. Aunque en teoría el aeolipile demostraba el principio básico del motor de vapor, en su época no se utilizó para realizar trabajo práctico. La importancia del aeolipile radica en que fue el primer dispositivo conocido en la historia que utilizaba vapor para generar movimiento rotatorio, un principio que más tarde se desarrollaría en las máquinas de vapor de la revolución industrial. Sin embargo, la falta de avances en la ingeniería y los conocimientos técnicos de la época romana impidieron que el aeolipile tuviera un impacto práctico. A pesar de su falta de aplicación en el siglo I, el aeolipile es considerado uno de los primeros ejemplos de la tecnología de vapor en la historia. Si los romanos hubieran tenido los recursos, los conocimientos y las necesidades industriales de la revolución industrial, este dispositivo podría haber sido la semilla de la revolución tecnológica que transformó el mundo moderno. Sin embargo, el invento fue relegado al ámbito de la curiosidad científica durante muchos siglos. El aeolipile muestra, una vez más, la visionaria capacidad de los antiguos ingenieros y científicos romanos. Aunque no pudieron aprovechar completamente su invento, este avance prematuro demuestra cómo el conocimiento y las ideas innovadoras pueden quedar adelantadas a su tiempo. La máquina de vapor romana es un testimonio del ingenio antiguo y una prueba de que la historia de la tecnología es un proceso continuo de descubrimientos y redescubrimientos. Ahora que has descubierto estos impresionantes inventos del mundo antiguo, ¿cuál te sorprendió más? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre historia y ciencia.